Los libros de Samuel. Título y presentación. Los libros llevan el nombre de su personaje principal. Antiguamente formaban un único tomo. Los masoretas señalan que Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 24, es el versículo central del libro. Manuscritos hebreos y Josefo lo confirman. La división en dos tomos fue introducida por la Septuaginta. La Vulgata volvió a utilizarla y fue tomada también por Daniel Binder cuando publicó su Biblia hebraica en Venecia, el año 1517. Desde entonces, esta división aparece en todas las Biblias. Además, en la Septuaginta, estos libros constituían los dos primeros tomos de los 4 libros de los reinos, bautizados como los libros de los reyes en la Vulgata. En algunas Biblias aún aparece con este nombre. El texto encontrado en Qumran muestra que la Septuaginta disponía de un manuscrito más cercano al original que los masoretas. ¿Quién? El autor de estos libros es desconocido. La tradición rabínica los atribuía a Samuel, pero el Talmud babilónico puntualiza que no podría haber sido el autor de toda la obra, ya que muere en Primera de Samuel, capítulo 25. Con toda seguridad, jugó un importante papel en la redacción de los capítulos del 1 al 24, ya que Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, nos habla de los libros de los profetas Samuel y Gad. Como el libro presenta una gran unidad literaria, lo que supone un único redactor, lo mejor es pensar que éste se sirvió de los documentos redactados por estos profetas, probablemente Natán y Gad, junto con alumnos de la escuela de profetas que habían fundado, y después los secretarios y archiveros de David. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Continuaron redactando documentos que servirían al redactor final para constituir esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18, menciona una de las fuentes llamado el libro de Jaser. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 24, capítulo 29, versículo 29. Citan otros 4. Cuando Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 6, habla de los reyes de Judá, a los cuales Siclag ha pertenecido hasta hoy. Por lo tanto, el libro no fue redactado en su forma actual antes del cisma. Por otra parte, los detalles geográficos rigurosamente exactos, la ausencia de nombres compuestos con Baal y la falta de alusiones a la caída de Samaria en el año 722 nos hacen optar por una fecha de redacción bastante antigua, quizás en el siglo 9 o 10 antes de Cristo, al menos por los documentos que utilizó el redactor final. Si el propósito de Primera y Segunda de Samuel es el de defender la elección de la dinastía de David, su redacción está justificada, sobre todo después del cisma. Vemos, pues, que este asunto que dividía al país continuaba creando tensiones entre los dos reinos. Estos libros cubren sin problema un siglo de historia, desde el nacimiento de Samuel, aproximadamente 1105, hasta la de Saúl,
en el 1050, la de David 1025, la muerte de Saúl y el principio del reino davídico en Hebrón 1010 y en Jerusalén 1003, donde Samuel nació en Ramá, a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Gran parte de los relatos ocurren alrededor de esta ciudad y de Betel, a 8 kilómetros más al norte. ¿Qué? Tema principal: la introducción y el establecimiento de la realeza en Israel, como empezó, porque pasó de Saúl a David y a su familia, es la historia de una época llena de turbulencias, época de transición política y religiosa, resumida en el Salmo 78. La amenaza filistea, cada vez más acosante, hace sentir a los israelitas hacia el año 1100 la necesidad de un jefe que una a las tribus para luchar en contra del enemigo y la necesidad de un centro político y religioso. Los libros de Samuel nos cuentan cómo llegó esto a realizarse. Dios les dio un rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Y un centro religioso en Sión. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo del 1 al 17. Ha continuado siendo fiel a sus promesas, a pesar de la infidelidad de los jefes de Israel. Aunque la petición de un rey significara que ponían a Dios a un lado, Yahvé bendice a su rey y hace pacto con David, prometiéndole un sucesor para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 17. En la literatura mundial, estos libros constituyen un primer ejemplo de historiografía objetiva. Se sitúan en la misma línea que los libros bíblicos que lo preceden, Génesis a Jueces, donde se habla abiertamente del pecado de los hombres de Dios. Los anales de los reyes egipcios y asirios eran escritos que exaltaban los reyes. Aquí, como en otras partes de la Biblia, aún los personajes más eminentes se presentan con sus lados negativos y sus lados positivos. La veracidad de los relatos es confirmada por las crónicas, por Mateo capítulo 12, versículo 3, Hechos capítulo 13, versículos 20 y 23, y Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué? La meta de estos libros es a la vez histórica y religiosa. Como historia, quiere responder a las preguntas que todo israelita del reino de Judá debía hacerse. ¿Qué ocurrió después de la época de los jueces? ¿Cómo llegamos a tener un rey? ¿Por qué un cambio de dinastía después del primer rey? ¿Cuáles son las características de un buen rey? ¿Cuál fue el origen de los profetas? ¿Cuál fue su papel en el periodo de transición entre los jueces y la realeza? ¿Y su papel respecto a los primeros reyes? Algunos se han preguntado si el autor estaba a favor o en contra de la monarquía. En realidad, no está a favor ni en contra. Por un lado, critica la realeza y por otra, destaca sus aspectos positivos. Después del fracaso del sacerdocio y de los jueces, era la única solución que quedaba. Muestra, sobre todo, que la acción profética se ha desarrollado paralelamente a la realeza y que los profetas han tenido un papel muy importante
al guiar a los reyes por el buen camino, o al volverlos a encaminar cuando se habían apartado de él. El autor explica por qué fue rechazado el primer rey, a causa de su infidelidad que le llevó incluso a buscar una divina que invocaba a los muertos. Primera de Samuel, capítulo 28. Después subraya la rectitud de David, hombre de corazón recto. Es cierto, David no era perfecto. Su pecado en 2 de Samuel, capítulo 11, es una abominación. Pero Dios le perdonó porque su arrepentimiento era sincero, al contrario de la de Saúl. Los dos libros constituyen una apología de la promesa divina hecha a David. 2 de Samuel, capítulo 7. Siempre reinará sobre Israel uno de sus sucesores. A la vez, estos libros contienen muchas enseñanzas espirituales. Dios dirige la historia de Israel y todas sus peripecias. Juzga sacerdotes y reyes y sustituye a los que son infieles, como Elí y Saúl, por otros más fieles, Samuel y David. No usa los mismos criterios que el hombre. Lo que pide ante todo es obediencia, que vale más que los sacrificios. El creyente del nuevo pacto puede encontrar en estos libros muchos tipos de Cristo. Samuel, el siervo de Dios, que fue a la vez sacerdote, profeta y gobernó al pueblo. El amigo fiel, intermediario entre su padre y David. El rey pastor, nacido en Belén, quien, después de unción como rey, fue menospreciado por la mayoría del pueblo. ¿Cómo? Los libros se subdividen en forma natural, siguiendo la historia de los personajes que nos presentan. Número 1. Los últimos jueces. Transición de Elí a Samuel. Samuel, el juez de Israel. 2. Saúl, el primer rey de Israel. Transición, Samuel-Saúl. Fracaso del reino de Saúl. Transición Saúl-David. 3. David como rey. Su triunfo político, espiritual y militar. Su pecado, su adulterio y su asesinato.